10 enseñanzas de Elon Musk, fundador de Tesla. Bueno, este hombre es bastante interesante, hace poco tiempo ha sacado un libro, creo que un año o algo así. Recuerda que para ser un gran creador de activos, según la programación neurolingüística, deberías modelar o copiar a personas que ya han tenido éxito en lo que tú quieres lograr. Por eso es tan importante estas ideas, aunque estos vídeos sean muy breves, son muy interesantes y están dentro de la lista de reproducción de 10 enseñanzas que te animo a ver completa y a repasar de vez en cuando para comparar tu pensamiento con el pensamiento de grandes creadores de activos como Elon Musk. Vamos a analizar algunas de sus ideas, de sus enseñanzas, de sus creencias, de su forma de pensar y a ver cómo lo puedes aplicar a tu negocio o a tu activo. A algunas personas no les gusta el cambio, pero necesitas afrontarlo, especialmente si la alternativa es un desastre. Salir de tu zona de confort, cambiar, hacer algo distinto a lo que estás haciendo ahora, sobre todo si lo que estás haciendo ahora no te está dando resultado. Equivocarse es una opción aquí. Si las cosas no están fallando, no estás innovando lo suficiente. Súper interesante el riesgo y el fallar. Vivimos en una cultura en que nos educan para no fallar. El que saca mal las notas es el mal estudiante, aunque luego quizás es el que le vaya mejor en la vida. No creo que sea buena idea planear la venta de una compañía. Se refiere a tener una estrategia de salida y muchos emprendedores, creadores de grandes compañías lo hacen con la idea de venderla, de sacarla al mercado. Y una de sus creencias es que no tiene que vender su compañía, sino que tiene que conseguir valor y que la compañía sirva para el propósito para el cual fue creado. Muy interesante. Cuando digo algo, generalmente pasa. Quizás no cuando espero, pero generalmente sucede. El poder de la creencia, el poder de la afirmación. A la mayoría de las personas no les funciona porque no son coherentes consigo mismos. Pero cuando tú consigues esta coherencia de decir esto lo voy a hacer y lo haces, esto va a suceder y sucede, tienes un poder increíble. Y todos los creadores de activos, de grandes activos, tienen esta creencia, que lo que ellos dicen, lo que ellos se plantean, va a suceder y lo realizan. No gasto mi tiempo en pontificar sobre grandes conceptos, gasto mi tiempo en resolver problemas de ingeniería y manufactura, es decir, en el producto, lo que va a llegar a las manos del cliente. No creo compañías solamente por crearlas, sino para hacer cosas. Esta es muy interesante porque está relacionada con una que vimos antes, ¿no? No crea las compañías con el propósito de venderlas, sino para que hagan algo, para que sean realmente valiosas. El primer paso es establecer que algo es posible. Entonces es probable que ocurra. Y esto está realmente relacionado con lo que veíamos antes de las afirmaciones. Lo que afirma Elon Musk es que si algo es posible y él cree que es posible, entonces es probable que ocurra. Es un poder inmenso del lenguaje y la creencia que tiene. Si te levantas en la mañana y piensas que el futuro va a ser mejor, es un buen día. De otra manera, no lo será. Tener una actitud positiva, aunque las cosas no siempre salgan como uno quiera. Y todos los grandes emprendedores también tienen esta cualidad. Son positivos, son optimistas y te aseguro que fallan lo mismo o más que personas que realmente no les va nada bien en la vida. ¿Qué hace que el pensamiento innovador se genere? Creo que en realidad es una forma de pensar. Debes tomar la decisión. Es decir, si quieres ser innovador, si quieres ser creativo, toma la decisión de ser creativo, de correr riesgos y atrever a equivocarte. No deberías hacer las cosas de manera diferente solamente para que sean distintas. Necesitan ser mejores. Se refiere a la vieja creencia de marketing que hay que posicionarse, que hay que diferenciarse de alguna manera, y está bien, es importante, pero no solo diferenciarte por llamar la atención, como existe mucha gente, sino que tu negocio debe diferenciarse para hacer las cosas mejor. Y esta también me parece una gran creencia que tienen muchos grandes emprendedores y es mejorar la calidad del servicio, solucionar un problema más rápido o hacerlo de una manera más eficiente o más barata.